¿Cómo detectar almas que vienen a sanar el árbol genealógico? Y este es un planteamiento muy interesante porque, digo, los seres humanos finalmente somos evolución y dicen que nuestra misión en esta vida y en este plano terrenal es venir a vibrar en el amor incondicional, venir a mejorar muchas cosas, venir a liberarnos de ataduras, de programaciones y también de que nuestro legado transgeneracional no se convierta en una condena. Hay un caso muy interesante, el que les voy a mostrar hoy. Es muy potente por muchas cosas que he ido armando. Un caso real. Y obviamente siempre aquí, ¿no? Una observación fenomenológica. Es importante aclararlo. Y también de que no es una ley inmutable. Cualquier situación, obviamente, están las opciones terapéuticas de consejería. Esto es para saber que se nos dio el don del pensamiento, ¿no? Ser pensadores críticos nos ayuda a ir mapeando y también saber leer a las personas, las circunstancias, dónde estamos parados, con qué personas nos relacionamos. Y me gusta integrar varias ramas para llegar a esto. Aquí, por ejemplo, se da un sistema, obviamente, de papá y mamá. Entonces tienen primero una hija, ¿sí? Después un hijo, después otro hijo y después una hija. De las figuras de los participantes de esto, digamos que las personas que más conozco son el papá, con las que he hablado, con las que he tratado, con las que he trabajado, el hijo segundo y la hija. Entonces, ¿cómo empezamos a armar esto? Esto les va a volar la cabeza. Se dice, hay una teoría que dice que el primer hijo, sea hombre o mujer, viene a sanar al padre, ¿no? Y luego el segundo a la mamá. Y luego el tercero a ambos. Después de esto es difícil dudar, aunque la duda siempre debe de estar presente, de que a muchas familias, sobre todo de antes, nos daban demasiadas oportunidades de sanar a través de nuestra descendencia. El asunto es que no lo vemos. La vida nos pone situaciones y nos replica cosas para que las identifiquemos y logremos hacer una transformación. Pero para eso primero hay que tomar conciencia, primero dejamos de estar obnubilados por muchas cuestiones y este es un tema bastante complejo pero muy apasionante de la antropología y de la psicología humana, ¿no? Entonces, en este caso particular, el cuarto hijo repite porque después de los tres, por ejemplo aquí, se da una nueva oportunidad de sanar, vamos a poner papá. Entonces, hay muchos cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, aquí se puso la cosa muy interesante, unas coincidencias, por ejemplo, la fecha de nacimiento de esta cuarta hija de la familia está muy ligada a que son 6 meses exactos de la del papá. Entonces, otra oportunidad le dio la vida, que aquí es donde está una parte muy interesante que no se ha cumplido y difícilmente muchas personas nacen y mueren exactamente igual. No se atreven a hacer cambios. Por eso, este concepto es apasionante, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de, pues, lo que se dice que es como que el doble opuesto. Estoy integrando varios conceptos, ¿no? La cuarta. Entonces, aquí nace ese cuarto hijo o hija, no importa, en este caso es hija, y es otra oportunidad de sanar al papá, solo que esta persona tiene la particularidad de hacerse cuestionamientos, de siempre ser considerado en algunas ocasiones como que la oveja negra. Los seres humanos siempre con lo distinto, ¿no? Con alguien que viene a desafiar nuestras creencias, pues primero tendemos a empujarlo, decirle, no, tú estás mal, tú estás mal. Pero ya después, con el tiempo, nos damos cuenta de que son precisamente estas almas, y tengo mucho tiempo diciéndolo, los que vienen a mejorar. Y a veces empiezan a través de cuestionamientos, a través de liberarnos, a través de preguntarnos un poquito de dónde venimos, qué situaciones estamos repitiendo, qué secretos estamos guardando. Y aquí, por ejemplo, yo encontré, antes de mapearlo,
resentimientos muy claros que vienen incluso de generaciones atrás, ¿no? Entonces, vamos a hablar de dónde ponemos esto, particularmente. Siempre hago un análisis, ¿sí? Si se puede y si tienes datos del transgeneracional. Antes de estos individuos en cuestión que están ligados, sana uno y sanan todos. Entonces, si por alguna razón no lo tienes tan claro, no has participado o no te lo han compartido o no has hecho alguna sesión para que se den algunas experiencias, bueno, te vas a ese histórico personal, ¿no? Cuestiones de infancia, lo que tiene que ver con las conductas principales, qué sucedía, lo que fuera. También, esto es algo que yo he logrado bastante conocer gracias a la facilidad, por ejemplo, que da el análisis transaccional, otra herramienta que ayuda bastante a, obviamente, a través de esas interacciones sociales, tú detectas esa contraparte en cómo te relacionas, cómo te comunicas y desde qué estructura de la personalidad estás interactuando. Entonces, increíblemente da mucho. Y aquí pues la situación de la experiencia personal, la experiencia vivida, cuando es extraída, compartida, si la repite, el tema fenomenológico, ¿no? Que aquí pues va a ser a conciencia de cada persona. Entonces, por lo general, cuando 2 o 3 de estos 4 ya los tienes muy claros, estás hablando ya de identificar de alguna manera un patrón, ¿no? Entonces les digo, los humanos tenemos la facilidad de ser pensadores críticos, de empezar a armar rompecabezas, ¿no? Que son muy buenos para esto. Entonces, mucha gente, por ejemplo, cree en políticos populistas o en la Rosa de Guadalupe. Yo los invito a que, bueno, este tipo de cosas tienen situaciones muy reveladoras. Entonces, aquí, ¿cuál era la principal neurosis? Bueno, son muchas, ¿no? Porque estamos hablando de que se está logrando, por ejemplo, de los 4, logré recabar mucha información. Identifiqué, para empezar, ¿no? Cosas que te ayudan. El doble opuesto, la oportunidad. Y está demasiado interesante. Aquí hay un resentimiento muy claro de la hija 1 a la hija 4, inexplicablemente, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí ella hizo su vida, siempre supo cuestionar, siempre supo ser original, siempre fue confrontacional, nunca se quedaba con las cosas, con resentimiento, siempre decía, ¿por qué ustedes esto? ¿Por qué esto es lo otro? Siempre desafiante, a su vez amorosa. Entonces, empezamos a encontrar algo, ¿no? Y obviamente vuela la cabeza, llenando siempre información. Ahorita estamos en tiempo de las fórmulas mágicas y de casi, ay sí, si un mago dice y el adivino. Bueno, aquí para yo poderles presentar este caso, fueron años de ir recabando mucha información. Y aquí, como dicen, a veces lo difícil es hacerlo fácil. Entonces, encontramos, por ejemplo, que había muchos resentimientos, muchas prescripciones transgeneracionales, muchas tradiciones innecesarias, una situación también de secretos, doble moralidad, ligeros historiales de abusos, todo eso, ¿no? Entonces, la hija aquí, la 1, la mayor, voy a tener que hacer esta línea. Estaba repitiendo exactamente todo esto de no conciencia, repetir del papá. Esta parte oscura, esta parte en la que no estás liberado, en que haces exactamente lo mismo, en el que estás viviendo situaciones completamente parecidas, como si hubieras fotocopiado toda la parte negativa de todo eso malo que replicas porque no quieres tomar conciencia. Pero hay una parte tuya, como dicen, es el reflejo de lo que tenemos. Entonces, identificas esa contraparte buena y sea el resentimiento, porque el doble opuesto aquí, ¿no? Que parece tener más elementos de ser el alma sanadora, viene, ¿sí? Y si está encontrando estos caminos de borrar muchas cosas, después de cuestionarse y de aceptar, logra que se hagan preguntas incómodas. Entonces, aquí, al verse
desafiado, sobre todo, ¿no? Aquí estamos viendo este caso específico porque si nos ponemos a ver detalle por detalle, todos los actores y irnos más arriba y todo, no vamos a terminar ahorita, ¿no? Pero este caso en particular está muy interesante. Entonces, la parte esta donde se toma conciencia, donde se saben hacer preguntas, donde se logra cierta liberación, donde buscamos soltar resentimientos que digamos así, a lo mejor el caso más severo está aquí en el papá, que igual se da de la misma forma y se repiten cosas, gestos, posturas, actitudes en el papá de hija mayor. Entonces chocan porque también la hija menor identifica en estos dos actores de su sistema, ¿no? Inmediato. Los identifica porque ella también los trae, pero ella desarrolló esa contraparte en la que busca esa sanación. Entonces, ¿qué tendemos a decir? No, pues es que es una persona rebelde. Ay, es que es una persona... No, de hecho es todo lo contrario. Gracias a esas preguntas y a esa rebeldía, puede liberar a muchos de ese clan. Entonces, las personas tienden a quedarse con esas neurosis, con esos resentimientos, con esas situaciones, ¿no? Entonces, increíblemente, esta copia, no quiero ser reduccionista, pero tengo años de observación clínica, por así decirlo, no tan clínica, más bien ligado a la fenomenología. Entonces, pero recabando mucha información, ¿no? Entonces, haz de cuenta que la uno saca toda la parte mala, la copia, la replica, vive exactamente la vida igual y tienen problemas muy similares, ¿sí? Entonces aquí se da una teoría muy interesante, ¿no? De que efectivamente te da una oportunidad al padre, a lo que es el hombre, ¿no? Padre de familia. Cada 3 hijos va a haber una oportunidad directa para que sanes tú y tus situaciones. La vida te los presenta a través de los hijos para mejorar, para vivir el amor. Entonces aquí tienes una parte que se dio la no conciencia, vamos a llamarle de esta manera. El no estar consciente de que hay una mejor vida, de que podemos ser autónomos, de que no necesitamos guardarnos cosas, de que no necesitamos estar resentidos. Entonces, este caso lo pongo como primero porque es muy rico, ¿no? Entonces, ya cuando observas, cuando estás dentro, cuando recabas datos, cuando es un principio de congruencia muy interesante, ¿no? Que ves cómo se comportan y que también te vas a los históricos y que también empiezas ahí un poquito a indagar en el transgeneracional que es antes, ¿no? Y de alguna manera también repiten cosas también en lo conductual. Esto está bien interesante, ¿no? Repiten cosas aquí igualitos. Aquí el papá y la uno, que dicen que es esa oportunidad para sanar, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, los hijos terceros, ¿no? Dicen que vienen a sanar a ambos padres. Dices, a veces con nuestras cosas y problemas somos suficientes. Bueno, tenemos que detectar qué cosas venimos repitiendo que de alguna manera nos tienen cayendo en donde mismo, que no nos hacen mejorar. Y si nos ponemos a ver toda esta situación de los sistemas familiares y las almas que vienen a sanarlo, es antes casi a las almas que veníamos a sanar, se nos quemaba en leña verde, ¿no? Y ahorita, por mucho tiempo, digamos que esto estaba callado, mucha gente pues todavía no quiere creer y está en su derecho, ¿no? Pero ya cuando logras, mediante ese análisis de varios aspectos, lograr tenerlo bien identificado, es como vamos a ir siempre 1 o 2 pasos adelante en la conducta humana. Modestia aparte, o sea, a mí muchos casos, gracias a todo esto, a todo lo que integro, parecería que soy un mago prestidigitador, porque cuando viene la gente y me pregunta, oye, tengo esta situación, y que entro a una sesión de consejería y todo, parece ser que miras este tipo de sistema y todo, entonces busco la manera de alimentar, observar, y si la vida me da oportunidad de después tratar, hablar personalmente con 2 o 3 personas de un sistema, ya lo llenas y lo haces más creíble.
A veces tienes menos información. Aún así es hasta algo axiomático, es lo que vuela la cabeza. A veces con pocas cosas, como los que son muy buenos para las matemáticas, por ejemplo, el tema de las ecuaciones, ¿no? Tienes uno o dos elementos y sacas la X, ¿no? La incógnita dices, muy probablemente sea esto, pero aquí obviamente tienes tiempo para observar y no adelantarte, no ser precipitado. Este caso temático, o sea, la doble opuesto, la oportunidad que te da la vida que le dio al papá, entonces es un proceso de sanación muy, muy interesante porque aquí la 4 es la que está realmente cuestionándose cosas. Y por ejemplo aquí que me ha tocado ver este caso, increíblemente se parece mucho en las actitudes, ¿no? A la madre. Aquí, por ejemplo, se dan muchas cosas y es lo que vuela la cabeza, ¿no? O sea, en actitudes, en tradiciones, en el comportamiento sugerido, en qué venimos a hacer, qué venimos a decir. Y lo más interesante aquí es saber observar, ¿no? Y bueno, la capacidad de análisis yo la veo como un regalo que la vida nos da, ¿no? Entonces, si te gusta este tipo de contenido, dale suscribir a este canal. Soy Liber del Fierro, facilitador de cambio personal. Y ahorita estamos muy metidos en temas como la hipnosis, la respiración. Enseñamos mucho con herramientas de psicología humanista. Estamos también con el tema de los chakras y la espiritualidad. Estamos ayudando a que encuentres ya se escucha un poco choteado, pero el aprendizaje es cambio, ¿no? O sea, siempre hay mejores versiones de nosotros ya existentes. Entonces, al integrar muchas cosas, mucho conocimiento, yo por ejemplo me ha tocado dar muchos cursos desde ventas, desarrollo personal, la lista es larga, he logrado entender que a veces necesitamos irnos más atrás, porque cuando tenemos autoconocimiento, muchas otras cosas de la vida se van a dar de mejor forma, ¿no? Entonces te invito a que te suscribas al canal. Van a ser el tipo de videos, ya sabes más o menos cuál es la temática, y son cosas de que tú tienes tiempo de tomar, anotar. Yo como facilitador, no me gusta esto de tener la verdad absoluta, me gusta desafiar tus creencias para que tú también estés participando activamente en tu cambio. Que estas herramientas, que todas estas ya tengo entre 2 y 15 años aplicando cosas en mí, que he tomado cursos, certificaciones en muchas de estas temáticas, pero siempre hago como con un último filtro en el que aplico todo esto en mí, no soy ese princeps, por así decirlo. Entonces es importante siempre sabernos observar y utilizar otros esquemas. Aquí estuvimos enfocados en situaciones y en teorías muy ligadas a sistemas familiares. Si de repente se te hacía difícil entender algunas cosas, creo que tengo manera de resolverte muchas preguntas que a lo mejor tienes décadas haciendo y podemos encontrarlas. Siempre, 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 casi todo tiene solución en esta vida. Prácticamente todo, siempre hay algo que se puede hacer. Me dio bastante gusto saludarte. Espero que esto te haya resultado útil. Te abrazo.